que hay que tener un buen testimonio para que la fe Dios la honre. Hay que tener un buen testimonio para que Dios honre tu fe y la mía. Capítulo 11 del libro de Hebreos, para terminar este hermoso capítulo. Gracias a la misericordia de Dios hemos hablado mucho de este capítulo, solo de diferentes personajes que actuaron y caminaron en fe. Hoy la iglesia de este siglo tenemos que mantener y caminar en fe también. Verso 37. Dice la hermosa y bella palabra de Dios de la manera siguiente: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante, oiga, la fe, no recibieron lo prometido, proveyéndoles Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos ellos perfeccionados aparte de nosotros. Soberano y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora presento a tu pueblo y presento mi vida, para que sea usted, eterno Dios, guiándonos a través de su Espíritu Santo. Que la palabra que hoy va a enviar a los presentes como a los de las redes sociales, tu palabra pueda provocar en el corazón de hombres y mujeres obediencia y arrepentimiento. Soberano Dios, incorpore a los que han de ser salvos. Que tu palabra traiga liberación, restauración, salvación y sanidad. En Cristo te lo pedimos y en Cristo te lo suplicamos. Gracias. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Fueron apedreados. Si vamos a hablar de los grandes hombres, los héroes de la Biblia, hay muchísimos que murieron de esa forma, apedreados. Un ejemplo, Ezequiel, en el Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores. Ezequiel fue apedreado por causa de la justicia de Dios. Y si vamos a hablar en el Nuevo Testamento, Esteban, Pablo. Esteban murió apedreado, Pablo fue apedreado, pero lo dejaron casi semi-muerto. Hombres que sufrieron persecución, angustia, hambre, sufrieron desprecio de la sociedad de ellos. Y la iglesia moderna de hoy en día somos amigos del mundo. No queremos sufrir desprecio, vituperio, no queremos sufrir ninguna persecución porque somos cuates con la sociedad. Pero el verdadero hombre de Dios y la verdadera mujer de Dios se va a dar cuenta que por causa de la fe que hemos abrazado, por causa de la obediencia que hemos sostenido hasta este día con la ayuda de Dios, vamos a ser aborrecidos aún de los creyentes de las iglesias. Pero eso no nos tiene que desmotivar, porque a estos hombres, todo lo que vivieron en su diario vivir, en su ministerio, en su llamado, eso les aumentaba a ellos el gozo, les aumentaba la fe, les aumentaba el deseo de seguir pregonando, avanzando la obra que Dios les había encomendado. Pero hoy los modernos ministros no queremos
pagar el precio por esa fe. Por la sangre de ellos, amados hermanos, y los mártires de la fe. Por eso es que hoy tenemos un disfrute de la gracia salvadora. Pero ¿qué hubiera pasado si estos hombres a medio camino retroceden? No hubiera alcanzado usted y yo la gracia de Dios. Porque estos hombres, por su muerte, fueron inspiradores. Usted conoce la historia de Pablo, que en el 67 después de Cristo, Nerón, el emperador romano, fue de su época el sanguinario que se propuso exterminar a todos los creyentes de su época. Pero lo que hizo este emperador con su persecución en contra del hombre y de la mujer de Dios fue que se multiplicaran más. ¿Por qué? Porque al ver la valentía, la fe de estos hombres y mujeres, la gente seguía abrazando la fe de Jesús, seguía abrazando el camino de la salvación, porque no es con espada que van a amedrentar a los creyentes, ni con la muerte, sino que la iglesia es poderosa en Dios para hacer grandes cosas. Pablo, antes de terminar su carrera, Nerón lo apresa, lo tiene encarcelado y después en el 67 lo decapitaron. Oiga, como dice, fueron apedreados y otros muertos a espada. Estaba hablando de la vida de Pablo, estaba hablando de la vida de Isaías, pero después vamos a entrar ahí para no estorbar el hermoso tema de esta mañana. Entonces Pablo, si usted sabe, él dijo: he acabado la carrera, por cual me está esperando la corona de la vida que el juez justo me tiene reservada. Cuando termina de decir esas palabras, el soldado romano le dice que pusiera la cabeza en un madero, y ahí le cortaron la cabeza por causa de la obediencia a Dios. Usted y yo solo quejándonos pasamos, que porque me quitaron el trabajo usted siente que se muere, que porque la mujer lo dejó con otro hombre se fue, usted siente que se muere. Si le dejó el hombre de igual manera. Esas son las persecuciones o luchas que tenemos. Estos hombres pagaron a precio de su vida. Sabían que su Redentor estaba vivo, sabían que su Dios era fiel y poderoso para guardar su depósito en la eternidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjese, dice, y fueron muchos aserrados. Isaías es el único que registra que fue cortado en dos partes. Usted y yo con un pequeño rasponcito, ya no voy a la iglesia. Ustedes parecen niñas, niños llorones. Pero Isaías, hermano, a pesar de lo que le vino por causa de la obediencia, la persecución y el cautiverio que Isaías vivió en su época, no le detuvo el exhortar a Israel que se volviera al Dios verdadero. Cuando los enemigos del evangelio se levantan, es porque Dios está contigo. Cuando todo es amor y paz, eso es peligroso, porque no se sabe si hay santidad, no se sabe si hay obediencia, porque la comodidad te aparta de Dios, pero la persecución te hace buscar a Dios. Oiga, Dios es fiel a los que les ha encomendado su gran obra misionera. Isaías lo ponen tirado en el suelo en un madero y lo cortan en dos partes.
Eso se dio en el siglo 8, hermano, antes de Cristo. Digamos que antes de Cristo ya había persecución, hermano. Cuando Jesús aparece de Malaquías a Mateo, los historiadores dicen que hubo una dispensación de silencio y hubieron 500 años para que viniera el Mesías que Dios le había revelado a Isaías. Capítulo 9 de Isaías, para que usted lo lea en casa. Digamos que Dios siempre ha tenido gente que lo va a obedecer. Amén. Gente en una sociedad corrompida, metidos a prueba estos hombres. ¿Usted tiene prueba? Amén. Ay, mi niño se fue lejos. Esas son las pruebas. Ay, mi mujer se fue a la ciudad del pecado, Las Vegas. Esas son las pruebas. Ay, es que mi marido no quiere nada de Dios. Pero usted siga fiel a Dios, que Dios lo va a exaltar en aquel día. Oiga, las pruebas que tenemos. Se me cayó una muela. Esas son las pruebas que tenemos. No, estos hombres, hermanos, y hubieron mujeres guerreras, aborrecidas, perseguidas. Ya lo vimos, que aparecen mujeres de fe, que sostuvieron la fe en el proceso, en la prueba, en el desierto. Pero ahí es donde también Dios los exaltó. Ahí es donde yo veo que Dios, por si usted no sabe, Isaías significa Jehová es mi salvación. Entonces, si Jehová era la salvación, Isaías tenía que sufrir en carne propia, que era obedecer a su creador. ¿Usted está dispuesto a pagar un precio por la obediencia? No, yo solo por mi mujer. No, yo solo por mi marido. Gloria a Dios. Ayer a las 12:30 empezamos a orar con la pastora, porque en la iglesia de San Francisco ya implementamos también el clamor matutino como acá. Y todos estamos conectados, porque yo les dije, vamos a hacer un solo grupo. Y el que no se meta a obediencia, no se preocupe, que cuando le cierre puerta a Dios, le va a clamar, y en su tiempo Dios le va a abrir, pero no va a ser rápido. No, hombre, todos están conectados, pues. No con pura bendición, no. Ese es César, el emperador, mire. Oiga, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja. Hoy yo pregunto a los apóstoles del siglo XXI, a los profetas del siglo XXI, a los evangelistas mundanos como el que tuvimos anoche, vanidosos, orgullosos, soberbios, querían este lugar. No, si este lugar de Cristo, y los que aquí van a venir a ponerse en pie son hombres que se apartan para Dios. Oiga, ustedes y yo no hemos sufrido como estos hombres sufrieron. Su vestimenta no era traje de perrijenrí. No, pieles de oveja andaban en sus cuerpos y no se avergonzaban, porque eran la voz de Dios en la tierra. Los profetas, pastores y apóstoles del siglo XXI, de la prosperidad y de la apostasía, no quieren estar en cualquier lugar, quieren hoteles de 5 estrellas, mancha de vanidosos. Pero estos hombres verdaderos de Dios, no andaban con lujos como hoy ustedes andan. Yo le he dicho en otras oportunidades que yo he usado trajes de 25 centavos que los hermanos han ido a la Yancera a comprarlo, y yo con orgullo los he usado.
Porque para mí el traje no hace al predicador. El predicador lo ha elegido Dios para que en momentos de apretura, en momentos de persecución, ese hombre de Dios diga: heme aquí, estoy dispuesto a dar mi vida por la fe de Jesús. Pero estos pastores modernos, por el que son amigos del mundo, porque ellos están entre la fama y la gloria de esta tierra. Pero estos hombres no querían glorias humanas, querían ver a Dios. Usted y yo tenemos que ver a Dios a pesar de lo que se levante contra nosotros. ¿Sí o no? ¿Ya quiere tirar la toalla? Bueno, que uno ya las tiraron, ni cuenta se han dado. Solo dicen que viven y están más muertos que la tula. Sí, porque ya no pueden decir: estamos preparados. ¿Preparados para qué? Oiga, hermano, yo no dudo que en unos años venideros se va a levantar otro Nerón con el espíritu de Nerón. Gloria a Dios. Se va a levantar otro Nerón y va a empezar a perseguir a los creyentes. En la época de Nerón, hermano, aquí leímos que muchos estaban en caverna. ¿Va? Que ahí dice, sí, el verso 38. ¿Sabe? Por si usted no ha estudiado la historia de la iglesia cristiana, no de la iglesia pagana, no estoy hablando de ella, porque la iglesia pagana fue la promotora de perseguir a los creyentes de esa época. La iglesia primitiva, la del siglo I, la de Pablo, la de Mateo, la de Juan, la de Lucas, la de Marco, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Filadelfia, etcétera, vivían en cavernas. Hoy la iglesia no. Si hoy los pastores tienen las mejores mansiones, los de ancianos tienen las mejores mansiones. Hoy no. ¿Cómo voy a dormir yo en el suelo si soy el reverendo? Calmate, reventado. Mi Cristo que es el Rey, mi Cristo que es el Señor, mi Cristo que es el Dios verdadero y vivo, anduvo por lujos y vanagloria de la vida, fue manso y humilde, durmiendo en cavernas y en tierra, el maestro. No, el reverendo no. Tengan una cama, si es posible 5 camarotes. Oiga, la iglesia del siglo I durmiendo en cuevas. Porque si llegaban a la ciudad de Roma, los conocían que eran del camino de la fe de Jesús. ¿Sabe por qué los conocían? Por su buen testimonio. ¿Usted y yo tenemos buen testimonio? ¿O cómo está tu testimonio? Chismoso, codicioso, avaro. ¿Cómo está? Ya están durmiendo una allá atrás, ¿no? Esa es una desgracia, hombre. Gloria a Dios. Oiga, hermano, tenemos buen ranking. Tenemos buen testimonio ante Dios y la sociedad de que somos verdaderos hijos e hijas de Dios. ¿Sabe por qué no se puede dejar de exhortar a la iglesia? Porque si se deja de exhortar, se vive paganamente. Cualquier cosita lo desvaría y lo hace que se vaya al mundo. Así es. Si en verdad tuvieras el llamado, fueras un hombre y una mujer esforzada, valiente, no te congregaras cuando te da la gana, sino que fueras fiel a ese llamado. La iglesia primitiva fue fiel a pesar de la persecución y la prueba. Fue valiente, fue esforzada. ¿Por qué? Porque era gente que había nacido de nuevo. Y vivir en la época de Calígula, según los historiadores, yo tengo el libro, los 12
emperadores se llaman, porque fueron 2 emperadores que existieron en la iglesia primitiva. Todos eran sanguinarios, habidos y por haber. La mayoría de los emperadores eran transgénero, les gustaba ambos sexos, los ingratos. Enfrente de sus mujeres tenían relaciones con los hombres, pero esa era la vida pagana de ellos. Claro, cuando levanta Dios a la iglesia a proclamar obediencia, temor y santidad y arrepentimiento, no le gustó. Calígula fue el emperador más criminal y después Nerón. Entonces, hermano, yo pienso que la iglesia se ha dormido en sus laureles, porque no quiere sufrir, no quiere pagar un precio. Pero déjeme decirle que fuera bueno que Dios levantara a un Calígula, a un Nerón, a un Partreciano, para que haya persecución. A Juan ya lo tenían preso y lo querían matar y no sabían quién era Juan, pero Dios lo preservó. Fue el único hombre de Dios, el único apóstol que murió por su vejez y su naturaleza humana. El único. Pero todos, unos apedreados, otros muertos de diferentes maneras, pero la mayoría no retrocedieron. Sería bueno. Yo me acuerdo en tiempos de guerra en mi país, El Salvador, no, unos creyentes llenos del Espíritu Santo, que no le tenían miedo a nada. Cuando los guerrilleros me detenían, me decían: ¿sos perro o qué? La palabra perro significaba que si eran soldados, policías, etc. Yo le dije: ni perro ni nada, soy hijo de Dios. Te vamos a matar, si Cristo lo permite, me vas a matar. Pero antes de que me mate, sabes una cosa: Cristo murió por ti y te quiere salvar. Una iglesia que no le tenía miedo a las amenazas, una iglesia que no le tenía miedo a la espada, una iglesia que sabía a quién le había dado su vida. La iglesia moderna no sabe a quién le sirve, y ese es el peligro, la caída espiritual. Guarda esa chicharra. Gloria a Dios. Oiga, una iglesia que porque no ha sufrido persecución y no ha dormido en cavernas, por eso es que está como está. Gracias a Dios que a mí en Guatemala me tocó dormir muchas veces en el suelo cuando iba de misionero. Pero no me avergonzaba, yo con orgullo, y me decían los de acá: ay, siervo, no, ustedes duermen en cama, yo soy de plan hiladera, me decían. A mí lo que me interesa, que las almas oigan el mensaje de salvación, y que las almas, cuando oigan el mensaje de salvación, reciban a Cristo y se arrepientan de sus pecados. No se preocupe que 1 o 2 o 3 noches se pasa de una forma a otra. Ya se la llevó Dios a la hermana Lucila, allá en Guatemala, 18 años en cautiverio de santería. Idólatra a morir, porque la idolatría trae la santería, hermano. Pero cuando Cristo llega, rompe todo eso. Digamos que la iglesia, hoy en día, hermano, yo me he sentado con ministros y a ellos no les gusta comer cualquier plato de comida. Ellos piden lo más de caché, lo más caro, lo más fino. ¿Sabes? Para mí, la mejor comida de caché que yo es para mí: frijolitos, huevos y arroz. Van a decir los que me están viendo: ay, que usted, pastor, ¿por qué es pasmado? No, ustedes son los sinvergüenzas que no quieren vivir el desprecio de la sociedad por causa del llamado de Jesús. Pero estos fueron fieles, hermano. ¿Quién mandó a ordenar que mataran a Isaías? El rey Manasés de su época, porque le decía: Manasés, Jehová está airado con tus decisiones. No, hoy no.
Si hoy hasta los ministros somos cheros de todo, hermano. Una vez me dice un diputado, allá no le llaman como acá senadores, ni allá le llaman diputados en nuestro país, me dice, ¿por qué no te metes a la política? Tenés mucho. No, bueno, yo para andar de palabrero, yo mejor prefiero andar de predicadores, no como ustedes. Porque el verdadero hombre de Dios no se presta a la política. Porque la política es corrupción sucia. Y el hombre de Dios tiene que mantenerse íntegro, recto, santo, consagrado a Dios. Porque yo me acuerdo que cuando iba a las 3 torres de Hacienda de mi país y abajo se predicaba, y el predicador que me invitaba me decía: hey, siervo Iraeta, no vaya a tocar, por favor, Estiloto, cállese, porque si Dios quiere que nos toque, les va a tocar el ego, el orgullo, porque aunque sean gerentes generales, ministros de la recaudación de impuestos, no significa, decía yo, que no son pecadores. Necesitan a Jesús para que Dios nos perdone sus pecados. Y una vez empezó Dios a tocar ahí, todos vi yo a los de ahí que empezaron a retroceder. Y me le quedo viendo al que me invitó: ¿y tú qué hombre? ¿Tenés miedo también? Cobarde. Ay, es que yo creo que ya los van a llevar. Y si te llevan por causa del evangelio, ¿cuál es el problema? ¿Usted sabe por qué vive el evangelio como lo vive? Porque usted es cobarde. Ellos empiezan a hinchar los cachetes ya mucho. Parece la tía. Déjame que esa joven está pecado. Por eso es que no están adaptados, hermano. Yo he sufrido, gracias a Dios no me han matado porque no es el tiempo de Dios, pero yo he sufrido lo que Pablo ha sufrido: persecución, odio, hasta pedradas y tomatazos me han caído. Me han puesto corvos aquí, me han puesto armas de fuego, y Dios es testigo. Pero a mí eso me hizo retroceder. No, hoy soy más fuerte que antes, porque tengo bien definido que Cristo pagó por todas mis iniquidades. Y si por causa de Cristo viene lo que venga, Dios sabrá defender la causa. Pero por eso ustedes están bien cachetones, hermano, porque están bien acomodados. Oiga, una vez me detuvieron los soldados. Esto era más terrible para hablar. Y me dice: ¿qué llevas en ese libro? La palabra de Dios. Vas para el monte, guerrillero mal. Y me dijo las palabras: no, yo no voy para el monte, yo ni soy guerrillero ni soy soldado, yo soy soldado de Jesucristo. Y me diste tus palabras: te voy a matar. Sí, le digo, matame, pero Jesús murió por ti. Ahí los andaba. Andate pues. 3 para no verte, que voy a andar yo más. Ahí sí caminé lento, pero hay cristianos que le corran. Gloria a Dios. Parecen tortugas ninjas. No, cuando usted tiene que correr en el reino, hágalo. Pero vaya dejando huellas. Que Cristo es el libertador, que Cristo es el salvador, que Cristo es el sanador, y que Cristo no está muerto, sino que está vivo. Así empiece a hablar usted. Nerón mató a 2 apóstoles en su imperio del 67 al 68. El otro era el apóstol Pedro. A él no lo aserraron ni le cortaron la cabeza. A él lo crucificaron y lo iban a dejar normal, y él dijo: yo no soy digno de morir como mi Salvador. Denle en vuelta, dicen, que quede cabeza abajo, pero así quiero morir crucificado, cabeza abajo. De ahí salieron los grupos rockeros, Led Zeppelin, AC/DC. Esas 4 palabras y el rayo en medio significa muerte a Cristo y después de Cristo.
De ahí nacieron los otros grupos como los virus, los víteres, que significa escarabajo, poison, que significa muerte. Por esa muerte de Pedro, muriendo cabeza abajo. Pero esos hombres, Dios los tiene en gloria. Y esa muerte de estos hombres no pudieron detener el avance de Jesús. El evangelio ha tenido más auge en la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, porque fue promovida por el diablo y el papado y los sacerdotes de su época. En la Santa Inquisición, a los creyentes de la fe de Jesús, a las mujeres embarazadas, les sacaban el niño, les rajaban y les metían los gatos y las encerraban para que murieran por causa de los alumnos del gato. Ahí en esa Santa Inquisición aserraron a mucha gente, pero esta gente no retrocedía, hermano. Cuando Nerón se le metió la locura que quemó Roma, le echó la culpa a los creyentes para que toda la sociedad sintiera más odio y los metieran al coliseo pagano, que hoy conocemos como partidos de fútbol donde juega la sociedad. Digamos que en esos lugares se derramó sangre inocente, pero esa sangre hasta el día de hoy dice: Abba Padre bendito, papito chulo. Esa sangre dice: santo es el que me llamó y él me va a librar más allá de la muerte. Digamos que Dios nunca ha perdido ni va a perder. Si usted llegara a morir en tiempos difíciles, Dios tiene a otro que va a levantar. Ay, pero ¿por qué me va a dejar que me maten? Porque ya se llegó tu fecha de partida. En tiempo de guerra me acuerdo que a Sergio Solórzano, el pastor general de Lin, el sacerdocio de nuestro país, el obispo era en esa época Gregorio Chávez, no sé si se acuerda. Amén. Le mandaron 2 guerrilleros a buscarlo a la iglesia con la misión de matarlo. Claro, ya los diáconos están activos. Aquí me pueden matar y aquí nadie está activo, hermano. Allá no, allá estábamos como de verdad, porque es que estábamos en tiempos difíciles. ¿Y por qué le estoy trayendo esta historia? Porque va basada a lo que estamos predicando. Siempre el enemigo de tu vida, de la iglesia, va a querer eliminar a los hombres de Dios, a los hombres que proclaman el santo evangelio de la salvación, pero no van a poder detenerlo, porque la obra no es del pastor general, la obra es del pastor, de los pastores, de Jesús, el príncipe de ellos. Le dice un diácono en la primera entrada: bienvenidos jóvenes, pasen adelante, no podemos entrar. Y le dice el otro: ¿por qué no pueden entrar? Si han venido es porque van a venir a adorar a Dios. No podemos entrar. Y le dice el otro: bueno, ¿a qué vienen ustedes? Le dijo, porque siempre hay uno más fuerte que el otro. ¿Quién cree que dijo eso es más bravo? Yo estaba de diácono. Bueno, si no quieren entrar, entonces váyanse, le dije. Y aquí no queremos rebeldes. Ahí habló el otro y dijo: venimos a buscar a una sola persona. ¿A quién me dijo? A Sergio Solórzano. Bueno, si lo quieres ver, espéralo, porque él no ha venido. Yo le dije: hey, estos en el maletín han de traer armas, porque los guerrilleros así usaban pues maletincitos. Deja que usted se guinda atrás y pesa más la carga que andás que... Cuando le digo: allá viene el siervo, váyanse 2 ustedes y nosotros nos vamos a quedar ahí, porque las puertas eran grandísimas, ya se les he dicho. 4 diáconos, 4 diaconisas, grande pues. Entonces le digo yo: él es el hombre que tú buscas, porque yo no tengo miedo, y el hombre de Dios, hermano, no tiene miedo a la muerte. Y le dice el hermano Sergio: es peor que el Papa Francisco, este a medio mundo
Sergio no era de esos, ni a los pastores saludaba de mano. Era muy terrible. Eso lo dejo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Tal vez Dios le forjó ese carácter por la situación que vivía el país. Porque en el abrazo, mire, si le contara las historias que este hombre pasó y Dios lo libró, llegamos 15 días predicando y no terminamos. Y le digo, siervo, le digo, estos jóvenes lo están esperando a usted. Bueno, si quieren hablar conmigo, que después de la prédica que hablen, y si no, que se vayan. ¿Por qué ni a uno lo saludar, hermano? De mano, pues. Entonces, bueno, ya oyeron. Entren. Y mira, Dios, qué bandido es conmigo. Ellos querían quedar en la última. Habían, hoy hágase la idea, en una iglesia de casi 25,000 miembros. ¿Cuántas cientos venían? Y ellos querían quedar atrás. No, vénganse aquí, ya que ustedes lo quieren ver, conózcanlo bien. Y los voy a sentar enfrente. Oiga las palabras que el hombre de Dios, cuando el espíritu todavía no se ha ido de uno. Jóvenes de Dios, lo que van a hacer, háganlo. No me pregunte por qué dijo eso. Algo le ha de haber revelado Dios en la oficina. Vamos a orar. Cuando termina de orar, uno ya se había ido. El otro se quedó. Cuando él hace el llamado, el otro que se quedó aceptó a Cristo. Hoy en día el ex comandante guerrillero es pastor de las buenas nuevas de salvación en la ciudad de Apoca. Digamos que Dios, hermano, aunque el diablo se te levante, ahí me gusta la palabra de Isaías 54:7. Que ninguna arma forjada prevalecerá contra ti, porque si yo estoy en la justicia, en la voluntad de Dios, aunque el diablo venga con ímpetu contra ti, Dios enviará su ángel y te va a defender. Ahí está el hombre, 85 años, y está más fuerte que muchos de ustedes. Y hay unos que tienen 40 años. Unos que tienen 20 años están más peor que los viejitos. Esta generación es muy floja. Seguimos. Vaya pues. Juan Bautista, literalmente lo dice la Biblia, que él andaba de piel de camello. Oigan, los grandes hombres de Dios. ¿Usted ha visto hombres así de hoy en día? Yo no he visto a nadie así. No, me diga la mejor loción. Pues. Yo la que me he echado hoy se llama Paco Limón. De verdad. Oh no, los hombres de Dios tienen las mejores limosinas. Los hombres de Dios hoy en día tienen los mejores aviones. Pero los hombres del ayer, porque ellos no querían gloria ni fama, ellos no querían mostrarse al mundo para que los conocieran. Ellos lo que querían era mostrar a aquel que los había llamado. Hoy no, a ellos les gusta hasta me imagino que esas carretillas que han de ser carísimas, pues, de las de Gucci. Aleluya. Esta creo que el que me la regaló le costó como $15. ¿Usted piensa que esos grandes ministros paganos de hoy en día les gustan dar zapatos de $15? No, me imagino. Yo conocí a un hombre que hasta de lujo le dio subirlo en Facebook. Dijo, estas zapatillas, no sé si Santío se acuerda porque fue su pastor general en esa época. La subió y dijo, me costaron $3,000. Oye, ¿en qué andan gastando los hombres el dinero en las ovejas? Y yo le contesté y le dije, si tú tienes eso, no lo muestres a la sociedad,
No seas vanidoso. Porque si Dios te honrara de gran manera, sé más manso, más humilde. No te exhibas a la sociedad, porque a ellos no les importa si estás durmiendo en cama o durmiendo en el suelo, si tienes carro o no tienes carro. A la sociedad no le importa lo que tú eres. A Dios sí le importa que el siervo de Dios tenga el corazón de Él. Dale palmas de comienza. Eso es lo que a nosotros nos tiene que preocupar, que nuestro corazón sea morada del Dios eterno. Yo conozco toda la historia de mis pastores que hoy son generales allá en Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, que nacieron pobres, humildes, íntegros. Hoy la fama del crecimiento los apartó. Hay un loco que llama apóstol Ronnie Chávez, que dice que el Espíritu le reveló que haga el nuevo libro de Hechos, porque ellos son el hecho de los apóstoles. Apocalipsis dice que es maldito aquel que le aumentare y maldito aquel que le quitara su palabra. Esas son las clases de apóstoles y ministros que hay hoy en día. No son hombres de piel de cabello, de ovejas. Quieren estar en los mejores rankings del mundo. No. La verdadera iglesia no la va a amar el mundo. El único que la va a amar es Dios, porque Él para ella murió en la cruz del Calvario. Dale bien las ofrendas que han dado este templado, hermano. Por eso es que yo caigo mal, pero a la iglesia no se viene a dormir. ¿Usted piensa que yo no me canso? Claro que me canso. ¿Usted piensa que yo soy más fuerte que usted? No. Haga lo que dice Pablo, iglesia. Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando Marito está débil, le dice: Espíritu Santo, dame fuerza, porque siento que me caigo. Y el Espíritu de Dios dice: Marito, no temas, aquí vengo para darte la fuerza. Cuando Marito está enfermo, no se echa las 5 Tylenol ni la inyección, no. Le pide a Dios que lo sane. Pero el problema de ustedes es que andan 4 botes. Una de la Raide, otra de la Civiles, otra del Hospital General y otra del San Francisco. No. ¿A dónde está tu fe? ¿A dónde está tu esperar en Dios? Ay, pero que siento que me muero, pastor. Es muy escandaloso, hombre. Aleluya. Anda, lávate la cara. Gloria a Dios. Lávate la cara. Y no te subo aquí. Vaya a lavarse la cara. Gloria a Dios. Denle ofrenda de palmas a Dios. Yo sé que están cansados porque ellos estuvieron en la madrugada de la mañana. Se entiende, pero ¿cómo vamos a vencer al enemigo? Venciendo, no resistiendo. ¿Han leído en Santiago? Que dice que hay que resistir al diablo. ¿Lo dice Santiago o Pedro? ¡Pedro! Aleluya. Si yo les digo tienes aquí, se van a tirar porque no leen. No, por eso es que, oiga, lea la Biblia, Mateo. Yo le pongo ese versículo, pero todo el capítulo 23 habla de los fariseos hipócritas. Y habla de los ciegos, de los líderes que guían al rebaño. Aleluya. Hay líderes. Un ejemplo, David Koresh, un americano, en el 89, ¿qué hizo en Texas? A todos sus miembros los encerró, le echó llave a todas las puertas de su iglesia y él dijo: el Mesías ya viene y nadie me va a salir de aquí, porque el Señor viene exclusivamente por nosotros. Y porque nunca llegó,
hizo? Encendió la iglesia y todos murieron quemados. ¿Qué es eso? Falsos líderes, ciegos. Por eso que yo le digo, lea la Biblia. La Biblia dice en Mateo 23, ciego que guía otro ciego, ambos irán al mismo abismo. Entonces, usted no está en un ministerio ciego. Usted está en un ministerio que es la luz y la verdad de Cristo. Usted y yo tenemos la palabra infalible de Dios que nos exhorta, nos amonesta para que no pequemos, para que estemos preparados para el advenimiento de su venida. ¿Usted está preparado? Bueno, yo no sé a qué hora empezamos, hermano, pero yo ahorita no he tocado nada de lo que traigo. Ayúdame a ustedes, que los ayuden, porque ya están. Miren, estos hombres vivieron angustias, y las angustias de estos grandes hombres fueron aprobadas por Dios. Yo, la angustia suya, ¿qué te duele, José? Aleluya. Ingrid, ¿qué te duele, hija? Gerson, ¿qué te duele, hijo? Nada. Si no tenemos todo de parte de Cristo. A pesar que estos hombres tuvieron angustia, las angustias suyas son leves. Porque la mujer no hizo una comida, se sintió en angustia y se sintió deprimida. Mi mujer dice que a mí no me hizo ni el plato de comida. Mi amado, te amo, te haga comida. Así le dijo Dalila a Sansón: me amas, te amo con el corazón. Decime el secreto de tu fuerza, pues, para que me mostres que me amas. Oiga, qué terrible, cuando el hombre está en medio temor con Dios, no cae tan fácil. Pero cuando ya Dios se va, el hombre y la mujer bien fácil caen en el lazo del cazador. Así es. Aleluya. Usted no tiene persecuciones, hermano. Gloria a Dios. Hermano, ¿Jeremías se casó o no se casó? No. ¿Qué le pasó a la esposa que iba a ser de Jeremías? La Biblia dice que Dios le prohibió casarse a Jeremías. Oiga, solteros, entonces no estén afligidos que ya están calientes como el sartén. Guárdense para Dios, porque es mejor vivir en su juventud para Dios. A Jeremías dice que de un golpe le quitó el deleite de sus ojos. Él salía de persecución, lo metían a la cárcel, salía y lo volvían a meter a Jeremías por el llamado de Dios. Y en una de esas que lo meten preso, la novia de él era amiga de un soldado y le pide que lo deje ver. Lo dejó entrar, pero el general, cuando la vio ahí, la sacó a la fuerza y ella no quería salir. Entonces la resistencia que había, cuando vio a aquel hombre que la mujer tenía más fuerza, la soltó, y cuando ella cae, su cabeza cayó en una piedra, allí murió. Usted no ha sufrido eso. Yo no he sufrido eso. Si no te sujetas a mí, le dice la mujer, te doy carta de divorcio. Y viene el marido mandilo: no, mi amor, no. Dame carta de divorcio, por favor. ¿A dónde está su amor? ¿En la mujer o en Dios? Este hombre le mostró a Dios que lo amaba más a él. Se revolcó, siguió al ver la que él amaba muerta enfrente de sus ojos, pero eso lo hizo tener más revelaciones. Ay,
que Dios no te odia y está bendecido. Porque el amor no es el del hombre y de la mujer que convence, es el amor de Dios que transforma, que cambia, que liberta a los cautivos. Es el amor de Dios que nos alcanzó a nosotros, y no importa lo que venga, con Cristo venceremos. ¿Usted quiere vencer? ¿Sí o no? Así te quiero, Carlito. Chipú. Vaya, contestó el Dari. Ja. Si ese es como el tigre, panza arriba. Oiga, a este hombre Jeremías significa Jehová levanta. Si a usted y a mí nos ha levantado el brazo de Jehová, ¿quién lo va a detener? A usted no lo puede detener nada. Un desprecio, ¿cómo se llama? Una persecución leve no le puede detener. Porque si Dios lo levantó, ¿quién contra usted? Por eso es que Isaías me gusta el 66. Levántate y resplandece, porque ha venido su luz sobre ti. Iglesia amada de Cristo, Dios te dice: levántate, porque yo te sostengo en mis manos. Jóvenes, dejen la droga, los va a destruir. Hay cristianas y cristianos hijos suyos que ya son coqueros y no se han dado cuenta. Deja eso, te va a destruir. Levántate, pero en el nombre de Dios, para proclamar su palabra. Amén, hermanos. Vamos a terminar, no se preocupe. Oiga, muchos jóvenes he oído yo que dicen que ellos no pueden resistir la tentación. ¿Sabe cuántos años tenía Jeremías cuando lo metieron preso por primera vez? 16 años. A usted y a mí no nos han llevado presos por el evangelio, nos han llevado muchas veces por pícaros, por golpeadores de mujeres. Por eso han llevado a muchos que dicen que son cristianos, que todavía golpean a la mujer, celosos, impedernidos. Porque el celo es que hace al hombre violento y golpea lo que dice que ama. Eso no es amor. El amor es benigno. El amor todo lo puede. El amor es sublime. El amor no deja de ser. Ese amor vence cualquier persecución y prueba. No se deje engañar por el diablo. Yo siempre digo a nuestros hijos, yo no sé por qué nuestros hijos están atados a algo que no sirve. La Biblia es clara que Dios no nos ha dado esclavas, nos ha dado siervas. Pero tenemos hijos que los maridos son peor que Nerón en actitudes y en acciones. Pero ahí es donde yo, con la sabiduría de Dios, tengo que discernir si aquello me conviene o no me conviene. Muchas mujeres dicen: ay, es que yo estoy con mi marido aunque me golpee esto y lo otro por los hijos. No, mentira. Estás con ese desgraciado porque todavía lo amas. Aunque no te da a ver, todavía lo sigues amando. Si él de verdad te amara, no te maltratara. Si me estás oyendo, arrepentite sin vergüenza. Ese es el verdadero amor. Se cuida, se protege. Yo, gracias a Dios, con mi esposa tengo más de 25 años de no palabras de golpes ni de palabras ofensivas. Pero eso lo hace Dios cuando el hombre y la mujer se disponen. Hermano, Jeremías, todo eso usted lo va a ver, capítulo 1, verso 8 al 10 de Jeremías. Este hombre, como Pablo, también sufrió muchas pedradas. Su papá era sacerdote y era de esos ministros modernos de hoy en día que son amigos de la sociedad, que no les gustaba que le tocaran el ego al rey. Y el papá de Jeremías era de eso, que cuando sacrificaba la ofrenda a Jehová,
ponía en alto al rey. Y cuando Jeremías le tocó sacrificar, oiga, iba a hacer lo de su padre, porque su padre le dijo: no toques al rey, porque si lo tocas te van a perseguir, te van a matar si es posible. Y Jeremías lo iba a hacer. Pero cuando Jeremías iba a traspasar el cuchillo a la ovejita que era símbolo de Cristo, se le apareció el Señor y empezó a decirle: porque Jehová está atestado con vuestro sacrificio de maldad, de idolatría, de pecado, porque Dios está airado contra ustedes. Y el rey se quedó pero trompudo, bravo. Le dijo: no me vuelvas a traer a tu muchacho. Oiga lo que le dijo, porque después no me vayas a preguntar por qué voy a actuar así, ¿no? Y sobornaron a su padre. En la noche de ese día lo fueron a sacar a medianoche para llevárselo por primera vez a los 16 años, por Dios, preso. Le suplicaba a su padre: ayúdame, y se hizo como que estaba dormido. Oiga, ¿ustedes son padres que cuando ve a sus hijos en la necesidad los deja? No podemos, porque si Dios, 3:16 de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El eterno Dios tomó forma humana en la vida de Cristo y se entregó por los desleales y pecadores de la tierra. Él no nos dejó, Él nos protegió. Y el papá de Jeremías lo dejó desprotegido. Pero este hombre, eso no le impidió. Ezequiel, hermano, Ezequiel en el 570, Ezequiel estaba casado. Y miren qué pasó con Ezequiel. Dice la Biblia que también le dijo Dios: es que Dios, si trabajara así con la iglesia como en la época de la antigüedad, hermano, yo creo que muchos no fueran creyentes. A Ezequiel le dijo: te voy a quitar el deleite de tus ojos. Capítulo 24 de Ezequiel. ¿Y sabe qué? Cuando se la mató, no lo dejó ni hacer luto por ella. No, nosotros pataleamos, hermano. Pero porque yo, si soy el santo, calmate, santo cachón. Santo más como nuestro Dios no lo hay en toda la faz de la tierra. Se han querido aparentar a Dios, pero no se comparan, porque el Dios suyo y mío es el Elohim y el Adonai, el creador del universo y el poderoso hasta el día de hoy. Ese Dios, nadie se le pone a las chanclas de sus pies. Pero le dice a Ezequiel: Señor, pero ¿por qué causa? Necesito que te metas a servirme de lleno. Hermano, este hombre, Ezequiel significa Dios es mi fortaleza. Cuando usted y yo no tenemos fuerza, vayamos a Dios. El Salmo 27, claro, hay muchos salmos que hablan. El Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza, oiga, de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si Dios va con nosotros, iglesia, no te detengas para nada, solo detente para predicar y decirle al mundo: arrepentidos y convertidos, generación de víboras, porque Cristo viene pronto, mira. Para eso deténgase y después siga avanzando, porque el Señor es su fortaleza. Esa es la palabra, no desmayemos. Vamos a terminar 8 minutos. Unos que ya no vean que en la siesta ahí. Parece licuadoras, hermano.
Uno entre dormido y despierto se ríe de este lado. Bendito Dios. Oiga, qué lindo. Jehová es tu fortaleza, es mi fortaleza. Él te sacará de cualquier apuro, de cualquier problema, de cualquier prueba. Él te va a levantar en victoria y te va a dar fuerza. ¿Por qué? Porque Él es tu salvación. Vamos a terminar, no se preocupe. Verso 38. De los cuales el mundo no era digno. Oiga, ellos dieron la vida sin que nosotros la merezcamos. Pero hoy siempre digo, esos mártires de la fe, hasta el día de hoy se testifica de su fe. Que la gente testifique en nosotros de la fe que hemos abrazado. Que con la fe, como dice, ya lo leímos, ¿se acuerdan del mensaje anterior? Dice que por la fe conquistaron reinos. Por la fe taparon boca de leones. ¿Qué vamos a hacer usted y yo? Por la fe conquistaremos California para Cristo. Por la fe le mostraremos al mundo que en Jesús hay poder hasta el día de hoy para salvar. Es por la fe que vamos a conquistar, no es por otro medio. Mantengámonos firmes y que demos buen testimonio para que Dios nos exalte en aquel día. Errando por el desierto, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Aquí hay mucho que hablar del sistema moderno de las iglesias protestantes. Si fuéramos en verdad iglesia protestante, ya hubiéramos avanzado a conquistar la iglesia. Porque la palabra protestar es rechazar el pecado. Pero hoy no, hoy la iglesia no se ve la diferencia, hermano. Espero en Dios que en ustedes, hermanas de acá, llegando de aquí, no se vayan a trabar el traje de hombre, porque usted no es hombre, usted es mujer. Y demos el testimonio en la calle. Que la gente vea en usted que en verdad es sierva del Dios Altísimo. Ya bote esas licras, ya bote esos pantalones, ya bote esos shorts que parecen popochillos. Ya deje esa vanidad. Y como mujeres de Dios, demos el testimonio de la fe de Jesús. Así como lo oye. Yo sé que eso no le gusta, pero es la verdad. Esta gente pagó el precio. ¿En qué año murió Jeremías? En Babilonia, hermano. En el 569 antes de Cristo. Entonces digamos que estos hombres sufrieron. Y le pregunto a uno, ¿por qué no llegó? Ajá. Y fíjate que cuando yo pregunto así por teléfono, a reír se ponen los hermanos, ¿cómo que yo me estoy riendo con ellos? Yo le estoy haciendo unas preguntas serias. Porque no lo he visto, ¿cierto? Es que ya que es ocupado, claro. Yo digo, mejor ya no les hablo. Si el tigre se los quiere comer, que los coma. Pero ¿saben por qué yo les hablo? Porque mi intención no es estorbarle. Mi intención es que siga adelante en el llamado que Dios le ha dicho. Porque un pequeño problemita de descuido, usted se cae de la gracia. Y todo, verso 39, estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ahí está el tema, mediante la fe. ¿Qué dice? No recibieron. ¿De qué está hablando ahí el escritor? De que los de la antigüedad solo sabían que había una gloria, sabían que había un cielo, sabían que había manjares, preseas, galardones, pero no lo recibieron. Pero fueron fieles en ese llamado. Y usted y yo, que ya sabemos para dónde vamos, tenemos que ser más fieles. ¿Por qué cree que la iglesia primitiva se entregó con pasión hasta la muerte? Porque ellos anhelaban lo que usted y yo estamos a la esquina de recibirlo. Fíjese, porque Pablo, cuando habla de
advenimiento del arrebatamiento, él, creo yo que así era, él creía que él iba a ser arrebatado juntamente con los muertos, y no, en la iglesia que estamos hoy presentes, que cuando menos sintamos en un abrir y cerrar de ojos lo que los antiguos esperaban, usted y yo estamos para recibirlo al sonar de la trompeta, porque se oirá la trompeta de Dios, donde usted y yo seremos transformados en gloria. La pregunta es, ¿la iglesia está preparada? Eso dice el capítulo 15, versos 51 y 52 de 1 Corintios, hermano. ¿Estamos preparados para eso? ¿O estás atado como Marta? La iglesia está atada, afanada como Marta. Ah, no, es que si yo dejo de ir a la iglesia y descuido mi changarro de mi negocio, eso se me va a ir peor. ¿A dónde está tu fe? ¿A dónde está tu fe fundada? Usted con changarro y sin changarro, usted tiene el mejor premio, que es llegar a la meta final, donde mora Jesús, mi Salvador. Esa tiene que ser su convicción. Verso 40. Proveyendo Dios algunas cosas mejores para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte. No. ¿Por qué cree que Dios no los dejó perfeccionar sus cosas? Porque no era el tiempo. Hoy en usted y en mí es el tiempo de la perfección del llamado de Dios. Pablo lo decía, 1:6 de Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en usted y en mí la buena obra de la salvación, la va a perfeccionar hasta el día del Señor. Si usted siente que ya se cayó o está caído, levántese, porque usted no está para estar caído. Usted está para ser perseverante, para ser un luchador, para seguirse los lomos de la verdad y decir el pecado y al mundo y a los placeres: hasta aquí, mundo cruel, he decidido seguir a Cristo y dar la vida por causa de ese Jesús. Fíjense que ese Corinto, hermano, la historia dice que a ese creyente en su país lo tenían para condenarlo, porque en otros lugares es prohibido que usted hable de Jesús, prohibido de que usted cante. Aquí tenemos todo, hermano, y por eso que la iglesia no ha valorado. Y ante el juez, ese creyente de la fe lo iban a sentenciar a muerte, y le dice el juez: te perdonamos la vida, pero deja de seguir a ese Jesús. ¿Qué dices? ¿Acepta la propuesta?, le dijo el juez. Y él se queda en silencio, como todo estaba intenso. Como al minuto le vuelve a decir el juez: ¿qué piensas? ¿Acepta la propuesta? ¿Dejas de seguir a Cristo? Te perdonamos la vida. Alguien que hubiera dado en la cárcel diría: sí, yo no quiero morir, estoy joven, como muchos dirán, los dientes prestados. ¿Y sabe con qué salió? Y levanta la mano. Sí, habla, le dijo el juez. Habla. He decidido seguir a Cristo. He decidido. Él no se lo dijo hablando, él se lo dijo cantando. Y dice la historia que el juez sintió coraje, sintió odio, porque la gente odia a Cristo sin conocerlo. Si lo conocieran, que oiga, la gente que odia el evangelio de la verdad de la salvación, si lo conocieran, supieran que el evangelio trajo paz a nuestra alma angustiada, trajo libertad de las cadenas que nos ataban. Ahora el evangelio ha sido el medio de restauración de millones de almas.
empezó a seguir y él siguió. Y le volvió a decir: yo he decidido seguir a Cristo. ¡Ay, ay, ay! ¿Se ha fijado que los jueces tienen un palito y aquí tienen una madera? Ya. Se cayó. Porque vemos que está decidido a morir por ese Cristo León. Te ordeno que te den la muerte. Y lo sacaron. Pero ¿a dónde cree que está ese hombre? Bíblicamente, la Biblia dice, Lucas 16, del 19 para abajo, que había un hombre llamado Lázaro. ¿Así era, no? ¡No! ¡El mendigo! Así dice, el mendigo. No dice el nombre. A ver, que usted... sí. Oiga, el mendigo no tiene nombre. ¿Sabe quién tiene nombre? Rico, pero no tiene nombre también. El rico. ¿Y quién era? Lázaro. Ya él quedó así en él. Cuando murió el Lázaro, el pobre, el mendigo, ¿qué dice la Biblia? Y un solo lo llevó a la gloria. Entonces, este que rechazó la propuesta del juez de la tierra, si dejas de servir y de adorar a ese Cristo, te damos el perdón y la vida. ¿La quieres? No, dijo. Yo he decidido servir a Cristo. ¿Y usted? Amén. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Usted tiene que estar bien definido, que cuando las leyes de la tierra se pongan en contra del evangelio de Cristo, tenemos que estar definidos y decididos a dar la vida por causa de Jesús. Eso nos garantiza la vida eterna. Hay mucho que hablar. Si usted quiere este estudio, ahí se lo doy. Aquí están todos los grandes hombres del Nuevo Testamento, cómo murieron. Pero el tiempo nos alcanzaría. Entonces yo creo que lo que Dios nos ha hablado hoy es para que usted tenga bien fundamentado su testimonio en la fe. Que empecemos a dar buen ranking, buen testimonio. Amén, hermanos. Así con los ojos abiertos, los honestos y honestas que necesitan reconciliarse, póngase sobre sus pies y pegue el paso de fe. Eso lo va a honrar Dios y eso lo va a exaltar Dios en usted. Porque la palabra es para que la pongamos. Dios bendiga a mi hermano. Para que la pongamos por obra. Dios bendiga a mi hermano. Para que la disfrutemos, para que la practiquemos. Dios bendiga a mis hermanos, a mis hermanas. Dios les bendiga. Eso, aunque usted no lo crea, Dios lo va a probar. Y eso que usted está haciendo, Dios lo ve como olor fragante. Dios bendiga a usted. Y usted que está en las redes sociales, que espera, que necesita también a Jesús. Así como la historia de ese Corinto surgió por un veredicto de un juez y le dio la muerte, pero ese hombre está en gloria. Es tiempo. Dios bendiga a todos y a todas que se están reconciliando presente en casa, y a los que se van a reconciliar por las redes sociales. No rechaces el don de la vida eterna. Ábrele tu corazón a Jesús. Dile a Dios que te limpie con su sangre, que te perdone tu falta, tus pecados. Dile a Dios que le has fallado, porque has puesto en tu vida y en tu corazón la prioridad máxima en tu trabajo, en tus quehaceres, en tu deseo. Dile a Dios que te perdone por esas decisiones y dile que de hoy en adelante sea Él el centro de tu vida. Dile a Dios que haga los cambios en ti. Dile a Dios que quieres estar dispuesto a dar la vida por causa de su nombre. Pablo, muerto a espada. Esteban, muerto a pedrada.
Isaías ha cerrado. Jeremías muchas veces en cárceles y apedreado, pero Dios le dijo: yo te guardaré de la muerte. Cuando mi pueblo Israel vaya a cautiverio a Babilonia, yo te voy a sacar de la muerte, Jeremías. Y lo hizo Dios. Así Dios hará con usted y conmigo misericordia. Porque cuando usted y yo nos humillamos, Dios honra tu humillación, mi humillación. La palabra humillación la han malinterpretado, porque no es para ser esclavo del hombre. Usted y yo somos propiedad de Cristo y pertenecemos a Él. El servir, el congregarnos, el adorar su nombre no es por una esclavitud. Somos libres del pecado, somos libres de las cadenas. Hoy somos adoradores, servidores de Dios, y lo hacemos con el alma, porque nos es un honor adorar a Dios. Padre, yo presento a este pueblo, este rebaño. Escucha la oración personal de cada hermano, de cada hermana que hoy están tomando la sabia decisión de reconciliarse contigo. No les tomes a cuenta, oh Dios, sus pecados. Haga los cambios que tiene que hacer emocionalmente, sentimentalmente, en su alma, en su corazón. Haga los cambios, Señor, y que la sangre que tú derramaste en ese madero por nuestros pecados nos cubre y nos limpie, Señor. Dale fuerza a tu iglesia. Dale fuerza a tu pueblo, Señor. Renuévales, restáurales, transfórmales, guíales a toda justicia y a toda verdad. En tus manos está tu pueblo, Señor. Que los tiempos que puedan venir sean tiempos de victoria para cada miembro. Que tú le des la convicción y la fuerza para que no desmayen, que puedan resistir en tu nombre, Señor, lo que se levante. Pero no tardes, oh Dios, en venir a levantar a tu iglesia. Danos la fuerza, danos la cobertura, Señor. Bendice a tu iglesia que hoy ha pasado voluntariamente a ponerse a cuentas contigo. Perdónales y bendíceles. Gracias, 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 gracias Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu de Dios, gracias, gracias Cordero Santo, gracias. En tus manos estamos, llévese por siempre la gloria. Amén y amén.